La época de ser un estudiante, aprender cosas nuevas, tener un nuevo mundo, amigo, metas, juventud, es una de las partes más importantes y, por qué no decirlo así, principales del ser humano. Por lo general, en esta época es cuando se tiene un poco de más conciencia de lo que se desea. Más atrás, en otros grados como en primaria o secundaria, no hay un contexto mental tan bien formado y fundamentado de lo que se desea. En la universidad se supone se debería tener ya ese contexto y por lo menos si no bien definido lo que se quiere, ya debe estar una persona bastante encaminada. De ahí que ya está estudiando posiblemente aquello que lo va a acompañar el resto de su vida. Por eso es importante esta época en la que, como dije, la mayoría de las personas define lo que va a ser. Conoce a sus mejores amigos, tiene sus mayores aventuras en solitario, puesto que es cuando empieza a emanciparse más de la familia y empezar a viajar solo. A veces muchas personas también conocen en esta época a la que será su pareja de por vida. Como dije, es una parte fundamental en el humano donde ya no se es tan niño, pero hay suficiente juventud, tiempo y esperanza para planear y hacer muchas cosas, puesto que es la línea donde una persona se define a sí mismo a dónde va y qué quiere, o por lo menos debería comenzar a planteárselo seriamente. En esta ocasión, simplemente es un joven con muchos sueños, ambiciones, deseos, curiosidades e inquietudes. Sin embargo, no tiene un estatus económico muy alto. Como siempre, dentro de un plantel universitario, hay personas más pudientes que otras, en el aspecto del dinero, claro. También en la capacidad del intelectual, en las capacidades cognitivas, pero eso ya bien sería otro tema. Lo principal es la pudencia económica que tienen las personas. Y este joven en particular no tiene bastante de eso. Digamos que ha conseguido ahorrar y ha podido pagar esas colegiaturas de un modo un poco ajustadas y apretadas, donde la universidad ha tenido que perdonarle a veces un poco de tiempo y alargar el plazo, ya que es un buen estudiante, un chico bastante dedicado a lo que hace. Otros compañeros de él tienen más posibilidades, más forma de conseguir viajes, aprender cosas del mundo o costearse caprichos que él no podría. Pero tiene un punto a su favor y es un punto fuerte que él suele utilizar. Y como es un buen estudiante, por lo general acredita varios viajes que la universidad le paga, con el fin de hacer ciertas presentaciones. Y esto él lo aprovecha, pues es una manera de poder conocer el mundo, conocer gente, válgame la redundancia, de viajar de una manera económica con un financiamiento de su propia universidad, prácticamente como un apoyo estudiantil a aquellas personas que se dedican bien a aprender, se dedican bien a ponerle bastante atención a su universidad y estudios. Y junto con ello, siempre va con compañeros o amigos que también suelen ser los seleccionados para dichos viajes a varias regiones del país y en ocasiones también en selecciones internacionales. Pero en este caso, este joven ha tenido un poco más suerte, un poco de más suerte en los viajes nacionales. Y en preciso se suscita cierto acontecimiento
allá en la Ciudad de México, en un viaje principal que le habría tocado hacer a él junto con varios compañeros, colegas y amigos, y en lo principal amigos, puesto que tuvo la oportunidad de ir con tres principales de sus mejores compañeros y amigos en la universidad. El resto son personas comunes, de las que se les puede hablar y tratar, mas no son especiales, solamente son otros compañeros más de la misma universidad. Entonces este joven, al tener aquel viaje con los gastos pagados, por lo menos del hospedaje y del hotel, él solamente tenía que llevar un poco más para sus curiosidades, por si se le ocurriera gastar en algo extra, o simplemente un capricho personal, ya que la universidad también le costea los viajes y los transportes dentro de la misma campaña. Así que prácticamente no tiene que pagar en sí nada que no fuera un gusto personal. Pero como toda persona, es muy curioso y también es grato explorar un lugar al que él simplemente no hubiera ido por sí solo, no por lo menos en esta época, no por lo menos en las circunstancias en las que estaba. Así que aprovechaba y junto con sus amigos, que prácticamente eran parecidos a él, decidieron hacer lo mismo, explorar un poco más allá que simplemente un viaje estudiantil, más allá que una presentación, más allá que lo que una universidad propone para sus alumnos. Por lo cual, ellos cumplían su horario de viaje, que vendría siendo por las tardes, por las mañanas, más los extras, pero siempre había algún par de horas o un buen tiempo de libertad que ellos usaban para explorar, para conocer la gran ciudad, para poder ir a Bellas Artes, caminar por aquellos senderos, conocer la Plaza Garibaldi, pasear por el Zócalo y todo lo que aquellas personas suelen hacer dentro de los lugares más turísticos de aquella ciudad, tan enorme, tan fría y, por qué no decirlo, tan peligrosa al igual que toda metrópoli para personas no acostumbradas a las grandes ciudades. Así que, para estos jóvenes, el metro simplemente resulta ser algo diferente, algo espectacular por así decirlo, ya que de donde vienen, pues eso no existe. Los transportes públicos son más simples y poder conocer todo aquello, poder conocer la población que hay, la cantidad enorme de cosas que ver, los tiene un poco locos. Y para suerte, aquel joven lleva también su cámara. Junto con ello, la gran ilusión de conocer cosas nuevas y, ¿por qué no?, también tratar de conocer personas que había conocido por internet y quedarse de ver. O amigos viejos, casi cualquier cosa que haría una persona al poder tener acceso a unas semi vacaciones gratuitas, por así decirlo, ya que igual son labores estudiantiles bastante pesadas. Y esto en preciso se suscita en una línea del metro. Y no es exactamente algo malo, no a los ojos del mundo, ni nada espectacular. No habrían presenciado un suicidio, no habría pasado nada tan extranormal, ni siquiera un asalto. Todo muy tranquilo en realidad. Podríamos decir que lo que pasó aquel día fue algo más casual. Pero podemos denominarlo como el primer día de todo aquello que envolvería a este joven incluso tiempo después. Y es que él, junto con sus compañeros, le pidieron a una persona que les tomara una foto para poder recordarlo. El viaje estudiantil, universitario, aquellas cosas que las personas suelen guardar de por vida. Suelen tener como su trofeo, su mayor alegría, lo que nunca se va a borrar. Puesto que ¿qué persona no conserva algún álbum de fotos, ya sea personal o familiar, junto con todas aquellas cosas que le dieron sus mejores momentos y recuerdos? Esas cosas que perdurarán de por vida
y que siempre es grato poder verlas, poder observarlas, sentirse cómodo al estar frente a todo aquello. Y en preciso, esto fue lo que se hizo. Comenzar a guardar y a crear aquellos recuerdos que durarían para toda la vida. Y ya cuando estaban de regreso en el hotel, después de haberse tomado aquella foto tan estructurada, tan precisa, tan bonita por así decirlo, frente a una línea del metro, uno de los compañeros, uno de los amigos, observó algo y se lo hizo saber. Puesto que la cámara era del joven y él guardaba ahí las imágenes para quizás poder después almacenarlas o imprimir las más importantes, observaron una cosa que no estaba planeada. Y es que justo atrás de ellos, en uno de los vagones del metro, esos grandes vagones color anaranjado, precisamente en una de las ventanillas, pudieron observar una cosa bastante extraña. Y es que se podía divisar una especie de rostro, pero que prestaba más a la imaginación que a la realidad, pues era algo un poco distorsionado, quizás por los efectos de luz, por el reflejo. Simplemente era un rostro pálido de una persona que se asomaba y los miraba fijamente, y que les pareció más que nada un detalle curioso y gracioso. Pero de ahí es que vendría una seguidilla de cosas que aquel joven contemplaría perfectamente el resto de su vida. Y es que aquella foto fue tomada un lunes por la tarde. El viaje terminó normal, regresaron un par de días después y ya para un jueves en la tarde se encontraba de vuelta en su localidad, simplemente recordando aquel viaje a la Ciudad de México con sus amigos de la universidad, las varias fotos que tomaron, los lugares que visitaron, lo que comieron, lo que probaron y conocieron. Y he ahí lo interesante. Como si se tratara de un conteo exacto, como si fuera perfectamente medido, el viernes, prácticamente en la tarde, habiendo pasado 5 días exactamente de aquello, y lo recordaría perfectamente mientras observaba las fotos y veía en preciso aquella foto, aquel joven le llamaron de la universidad. Tenía que recoger ciertos documentos. Y así lo hizo inmediatamente. Ya eran prácticamente temporada vacacional. El viaje era el cierre de clases y prácticamente también últimos exámenes. Se trataba de ir a colocar nada más una firma, un lugar en la lista para el siguiente año. Pero justamente cuando abordó un autobús de su región local, y a medio camino sufrió de un percance. Aquel autobús chocó, tuvo un accidente vial y este joven quedó bastante herido. Y prácticamente, y para su mala suerte, podríamos decir que él fue el único pasajero que quedó dañado. Y lo único que pudo ver en aquel momento en lo que perdía la conciencia, mientras veía el tumulto de gente que lo rodeaba, fue el rostro y la figura de aquel hombre que estaba en la fotografía en la Ciudad de México. Pero ¿cómo era aquello posible? ¿Cómo aquella persona se paraba frente a él? Era imposible que siquiera se conocieran. Lo había visto en un vagón del metro. El metro ya iba arrancando. Y estaban en lugares tan distantes que ¿cómo podía estar justamente frente a él? Nadie en que no te siguiera precisamente con la intención de hacerlo lo haría, y aún así era bastante imposible. Pero así sucedió, y en ese momento perdió la conciencia.
para despertar en una habitación de hospital, con varias fracturas, con varios golpes, hematomas y mucho dolor, que en preciso tardaría bastante tiempo en recuperarse, bastantes meses de terapia, bastante choque psicológico que lo dejó traumado por ambas escenas y que aparte se lo cuestionó, que si aquello era coincidencia o en verdad aquel hombre de la foto, aquel personaje pálido y distorsionado estaba frente a él, solo que esta vez más cercas. Y habría que cuestionarse qué posibilidades hay de que eso sucediera, de que fuera la misma persona. Pero no había dudas porque él miró la foto y él lo recordó. Pero aquel incidente quedaría como algo aislado, como algo sin importancia, algo que trascendería sin pena ni gloria hasta muchos, muchos años después. Precisamente es que este joven terminó la universidad, conoció a su pareja, con la cual fue novio de esta chica durante varios años y siguió frecuentando a sus amigos de la universidad. Porque sí, claro, claro que hubo más viajes, claro que hubo más aventuras, más cosas por contar, más vida. Aquel incidente aislado quedó como tal, tan así que aquel joven ni siquiera lo contó, se lo guardó, porque no vale la pena, porque simplemente fue una coincidencia, fue un aturdimiento después del golpe, fue cualquier tontería o minucia que no tenía sentido. Así que siguió viajando, siguió conociendo, consiguió un buen trabajo después de terminar su universidad. Y como dije, siguió frecuentándose con los amigos que cada quien formó su vida, pero no dejaban de verse por lo menos una vez al mes, aquellos amigos que habría conocido y que sería para siempre. Y así pasaron los años, hasta que simplemente decidió formalizar aquella relación en un matrimonio, casarse con esta chica, quizás irse a vivir a otro lugar, no sé, un departamento, conseguir por primera vez una casa, una ambición para muchas personas y formar una familia, que en el fondo sí lo deseaba, sí lo quería. Era simplemente una aventura nueva más en su vida, ya no una aventura universitaria, estudiantil, no tan juvenil, tampoco era un viejo, pero algo nuevo, una aventura más allá en su vida que formaría parte de su existencia. Se formalizó aquello y se acordó en una fecha precisa, en la cual se hicieron invitaciones, se contrató a un grupo musical, se rentó un salón, todo aquello que fue planeado durante bastante tiempo y bien organizado. Incluso aquel joven había juntado dinero para lo que sería el mejor día de su vida, su propia boda, junto con sus amigos, junto con sus seres queridos, junto con su pareja amada. Pasó todo normal, transcurrió perfectamente aquello y en preciso al final se les tomó una foto a él, a su pareja, a sus amigos y a todos los invitados que estaban ahí de inmediato, que sería otra foto para el recuerdo. Otro de esos momentos memorables que quedan de por vida. Simplemente no pasó a mayores, aquellas fotos fueron entregadas por el camarógrafo días después, y cuando aquel joven abrió el sobre con las fotos para verlas con su pareja o compartirla con amigos, ahí fue donde vio una cosa que lo volvió a dejar helado y lo transportó al pasado. Lo perturbó bastante y suficiente. Y es que entre sus amigos, a un lado de su pareja, justo por detrás de él, ahí estaba aquel rostro pálido y distorsionado. En esta ocasión, preguntó a todos los integrantes de aquel cuadro si conocían a aquella persona, amigos, a su pareja, a gente que había asistido a la boda, pero nadie conocía aquel rostro ni de quién se trataba.
Y a lo más, uno de sus amigos de la universidad, su antiguo compañero, solamente pudo reír y recordar para decirle de una manera burlona y graciosa: sí, se parece a aquella foto que tomamos hace ya tantos años en el metro, hace ya tantos años, y aún lo recuerdo. Pero se quedó nada más como en un comentario. Para la otra persona no significaba nada más que una remembranza graciosa, pero para este joven sí era algo especial, algo que jamás había platicado con nadie, algo que platicó esa misma noche con su pareja, y fue la primera vez que contó todo aquello que le había sucedido en aquella ocasión. La primera vez que dijo lo de los viajes, lo de la foto en el metro, lo que pasó, recuerda él precisamente 5 días después, y lo último que vio antes de perder la conciencia. Y lo cual lo llenó de pánico y temor, a lo que la pareja trató de tranquilizarlo y calmarlo diciéndole que eran cosas del pasado, tremendas coincidencias, nada importante. Y pese a que nadie conocía aquel rostro, simplemente sería cualquier colado, cualquier persona que se habría parado frente a la foto y hubiera aprovechado la ocasión, ya para qué salir corriendo, un invitado más. Cosa rara. Pero aquel joven trató de calmarse, trató de ver las cosas objetivamente, pero no pudo. Cada mañana que encendía su automóvil y que se dirigía al trabajo, simplemente estaba esperando nada más que pasara algo malo. En el trayecto de ida, en el de vuelta, simplemente contando de aquello un día, 2 días, 3 días, 4 días, y así hasta llegar al quinto y terrible día en el que estaba seguro que algo pasaría, o por lo menos eso era lo que le daba su imaginación, puesto que era una experiencia de vivencia pasada. Y aquella tarde comenzó a sentirse tranquilo de ver que no pasaba nada. Simplemente él y su pareja disfrutaban de una caminata tranquila por la plaza y decidieron ir de compras aquella tarde, aquella ya casi noche, ya un poco más deshogado y metiéndose en la cabeza que simplemente no tuvo importancia, que nuevamente sería un evento aislado, y justamente entrando a aquel supermercado, y justamente cuando estaba todo tranquilo y ya no se esperaba nada, o por lo menos él trataba de relajarse, fue que sucedió aquello. Y es que unas personas armadas entraron a asaltar y robar aquella instalación, aquel supermercado, y gritaron que todo el mundo se tirara al suelo, mientras quitaban todo el dinero de las cajas y se dirigían a la oficina central para robar todo aquello. Rápidamente se llenó de terror, sabía a dónde conduciría aquello, pero sabía que no podía evitarlo, y así es. Y para su mala suerte, aquellos ladrones, aquellas personas que entraron a robar, tomaron un rehén, y en preciso ese rehén fue él, para su mala suerte, que lo llevaron a punta de armas a la parte frontal de la tienda, y que para su mala suerte los vio. Y aquellas personas no deseaban ser vistas por nadie, simplemente era un rehén que debió permanecer con la cabeza agachada, y que aquella noche recibiría 2 impactos de bala en el vientre, mientras aquellas personas se daban a la fuga y él se quedaba tirado en el suelo, retorciéndose de frío y dolor, y recordando todo aquello, todo para su mala suerte, todo para su pánico y horror. Y adivinen qué, alguien estuvo parado frente a él momentos antes de que perdiera el conocimiento, la conciencia.
Y nuevamente despertó en una habitación de hospital, muy maltrecho, bastante mal, habiendo recibido una transfusión de sangre, cirugía de emergencia. Simplemente no había quedado nada bien, pero había sobrevivido, y las secuelas al parecer no serían mayores. Podría continuar una vida natural, podría seguir adelante, por lo menos físicamente, mental, quién sabe. La pareja ya había escuchado la historia, sabía lo que había pasado años atrás, puesto que se lo había contado aquel chico, y ahora también le constataba lo del presente, y comenzaba a tomarse un poco más en serio aquello. Aún así, simplemente para el resto de las personas era más fácil atribuirlo a una imaginación, a una cosa aleatoria, incluso para su pareja, una simple coincidencia, pero no para él. No para él, que ya había pasado 2 veces, que tenía una seguidilla de eventos muy exacta y que siempre era ver a aquella persona en la foto, y que siempre eran 5 días después aproximadamente, y justo antes de perder el conocimiento de algún evento aleatorio, de algo precisamente malo, solía ver a aquella persona de rostro muy pálido frente a él, para luego despertar en una camilla de hospital, lo cual lo llevó a tomar una decisión difícil, y fue evitar las fotografías. Él ya no quería salir en más fotografías ni verlas tampoco, y impreciso, así continuó. Aunque para la gente se veía raro, extraño, anticuado y de superstición, para él era perfectamente comprensible todo aquello. Pero se recuperó, y pasaron los años casi al grado de olvidarlo. E incluso esta persona tuvo un hijo y lo acompañó perfectamente cada año. Desde que estaba en primaria, en secundaria, vio crecer a su hijo, fue su orgullo y se sintió feliz, e incluso a grado de olvidar todo aquello del pasado. Pasaron prácticamente 15 años y todo se hizo tranquilo y feliz, hasta el grado de poder volver a tomar fotos y tomarse fotos sin tener que estar esperando que sucediera algo por ello. En el fondo, en su mente lo tenía siempre en el corazón, pero trataba de relajarse, trataba de ver las cosas objetivas, lo evitaba lo más que podía, claro, pero tampoco lo veía como ya algo tan especial. Simplemente se dejaba llevar un poco más si era necesario. Su hijo creció y una tarde, mientras él asistía a la graduación del colegio de su hijo, se tomó una foto. Y esta foto era prácticamente obligatoria. Era la foto que él se tomaría al lado de su hijo para conmemorar y recordar aquel lindo día en que terminaba el colegio y se graduaba. Pero aquel día tendría que marcar, por desgracia, algo que él tanto odiaba y que había superado al pasar los años. Y es que en efecto, y es que ya saben lo que pasó. Y es que al recibir aquellas fotos al lado de su hijo, estaba esa persona. Y él la vio. Él tuvo terror en aquel momento. Sintió cómo se le erizaban todos los vellos del cuerpo. Tanto así que ni siquiera tuvo valor de ir a trabajar en toda la semana, no quería salir. Se encerró. Sabía lo que vendría y era mejor evitar todo. Su hijo no lo comprendía, pero su esposa sí, porque su esposa conocía la historia perfectamente. Desde la primera vez que le había pasado en la universidad, desde la vez que le comprobó en aquella salida, en la foto de la boda y ahora esta. Hasta la esposa comenzaba a creérselo profundamente, pero quien más se perturbaba y quien más estaba seguro de lo que pasaría era él, que decidió jugárselas todas por todas, todo por el todo, enclaustrarse y no salir,
esperar a que pasaran los 5 días. Nada podía salir mal, si estaba bien protegido, si estaba bien resguardado, si estaba bien encerrado. Y eso hizo. Pero no contaba con una cosa muy importante, y es que él no podía controlar el entorno que lo rodeaba. Y aquí pasó aquello que él precisamente no pudo evitar, mientras estaba encerrado en su habitación, completamente atrincherado, y al 5.º día, el preciso día en que pasarían las cosas según sus estadísticas, su teléfono celular sonó. Y simplemente sería una llamada bastante desagradable, en la cual su esposa y su hijo, que habían tenido que salir por necesidades personales, habían sufrido un accidente vial. Así que aquella persona tuvo que armarse de valor. Tuvo que ir, tras recibir aquella llamada, al hospital, con un sentimiento encontrado de saber que él no debía moverse, pero saber que tampoco podía evitarlo. La vida se burló de él. No podía rehuir de aquello y decidió que nuevamente era todo por el todo, vivía o moría. Se subió al automóvil, lo arrancó y se dirigió al hospital. Y al llegar, encontró a su esposa y su hijo, ambos en una respectiva habitación, pero el accidente no había sido grave. Su esposa se encontraba de pie y su hijo simplemente con torceduras ligeras. Y les estaban efectuando algunos estudios y radiografías para ver si habría alguna fractura. Pero todo salió bien. Bueno, todo salió bien, excepto para aquella persona que sabía la sentencia que había cometido, lo que había visto y lo que no podría evitar. Así que, en el transcurso en que salía del hospital, puesto que estaba firmando algunos documentos y papeles sobre el seguro, sobre su hijo, sobre su esposa, y justamente mientras abordaba su propio automóvil y observaba precisamente para cada lado, sucedió. Así es. Sucedió que se encontraba estacionado precisamente a un lado de un restaurante, un pequeño pero a su vez gran restaurante, y justo donde estaba él se encontraban los tanques estacionarios de gas, que por una fuga, por un accidente estúpido, sucedió aquello. Y, en efecto, mientras aquella fuerte explosión aventaba, arrojaba su automóvil junto con él y lo desgarraba con los pedazos de vidrio, las severas quemaduras, y él, antes de perder el conocimiento, lo vio. Y aquella persona con rostro pálido estaba cerca de él, la única. Imposible que un humano estuviera allí, pues el entorno estaba envuelto en aquella densa capa de calor y en llamas. Su automóvil estaba quemándose, pero ese hombre de rostro pálido estaba ahí, que se burlaba, se reía, como en la foto del metro, como en la foto de la boda, como en la graduación de su hijo. Y se acercó. Solo que en esta ocasión, tercera vez que le sucedía esto. Una vez que se quedó dormido, ya no solo perdió el conocimiento, simplemente no volvió a despertar jamás. Y así termina la historia de aquella persona, cuyo único comprobante y la única persona que conocía de esto era su esposa, que decidió guardarlo para siempre, que decidió en memoria de su pareja quedárselo en el corazón. Pero ahora sí, no tenía ninguna duda, creía perfectamente todo lo que le había contado, todo lo que le había dicho del pasado, y era la única persona testigo de aquello.
pero ¿a quién se lo iba a contar? ¿Qué es lo que diría? Que al tomarte una foto aparece alguien extraño y en una seguidilla de eventos y en un lapso de no más de 5 días sucedería algo malo, catastrófico. No tenía mucho sentido. Era una cosa que, al igual que su pareja, tendría ella que guardárselo de por vida. O por lo menos eso pensó. Hasta cierto día desgraciado que sucedió aquello. Y es que el hijo de aquel hombre también estaba en la universidad. También había hecho amigos y comenzaba a hacer su vida activa. Comenzaba a salir a la calle y, como dijimos al principio, ir colectando aquellos bonitos recuerdos y memorias que lo acompañarían el resto de su vida. Y, como capricho de la coincidencia, en una foto que se había tomado junto con sus amigos en una plaza, en una foto, tiempo después de que su padre había muerto, fallecido ya, este joven ya tendría unos 20 y tantos años. Regresó a la casa desconcertado. La mamá rápidamente reconoció a aquella persona que estaba entre la bola entre sus amigos y que el hijo lo había visto como un dato curioso de que era una persona de rostro pálido y quizás un poco desfigurado. El hijo no sabía nada, pero su mamá lo sabía a perfección y conocía la historia. En verdad, muchas gracias por habernos acompañado en este segmento y seguidilla. Fue un gusto haber presentado todo lo que vendría siendo toda esta serie de historias que dejan pensando, analizando y que se pueden escuchar en cualquier momento. Espero haya sido de su agrado como siempre. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado.